Bueno, hoy vamos a ver la monarquía española en crisis. Como todos sabemos, Napoleón se había extendido por toda Europa y la tenía con los británicos, o sea, con los ingleses. Para 1807, el bloqueo continental que fue declarado por Napoleón fue desconocido por el Reino de Portugal. Esto es importante. Uno de los principales aliados de Gran Bretaña. O sea, con esto pone en riesgo su política económica. Entonces, lo que hace Napoleón es ordenar la ocupación de Portugal. Pero como Francia y Portugal no tienen fronteras comunes y el mar era el dominio de los ingleses, el emperador francés negoció con Manuel Godoy, uno de los ministros del rey de España, Carlos IV en ese momento, el paso de los ejércitos franceses por el territorio español. Una vez en España, y a través de unos negociados comerciales, Napoleón decidió ocupar toda la península ibérica. Cuando esta noticia llegó a Madrid, los seguidores del príncipe Fernando, que odiaban a Carlos, este, protagonizaron el motín de Aranjuez, en el cual obligaron a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo, que era Fernando, quien fue coronado como Fernando VII. Cuando Napoleón se entera de esto, lo que hace es convoca a toda la familia real española en la reunión en la ciudad de Bayona, al sur de Francia, y ahí encarceló a Fernando VII y lo obligó a devolver la corona española a su padre, Carlos IV, que, o sea, y lo que hace Carlos IV cuando pasa esto, abdica, o sea, renuncia al trono en favor de Napoleón. Entonces, este designó a su hermano José Bonaparte, que pasa a ser el nuevo rey de España. Los españoles, cuando se enteran de esto, rechazan inmediatamente la asignación de un rey extranjero y se levantaron en armas contra los invasores franceses en Madrid y otras ciudades de España. Para poder organizar la resistencia, formaron juntas de gobiernos locales que decían gobernar en nombre del rey cautivo Fernando VII. La instalación de estas juntas se legitimó en el principio jurídico de la retroversión, esto es importante, de la soberanía en ausencia del monarca, que combinó la idea ilustrada de la soberanía popular con el concepto, acuñado durante la Edad Media, del pacto establecido entre el monarca y su pueblo. De acuerdo con este principio, mediante un pacto no escrito, los distintos pueblos de España habían delegado su soberanía en la corona y en particular en la figura del rey, pero ante la falta del rey, el poder vuelve a manos del pueblo, que ellos tenían el derecho de designar a las autoridades para que gobernaran en su nombre hasta que el rey pudiera recuperar el trono. La necesidad de coordinar los esfuerzos locales para poder enfrentar a los franceses condujo a la creación de una Junta Suprema Central, de España e India, que integró a representantes de las juntas locales, conocidas popularmente como la Junta Central, que se reunió primero en Aranjuez, luego en Madrid y finalmente en la ciudad de Sevilla. La Junta Central estaba preocupada por las reacciones de los criollos ante la ausencia del rey, que se sancionó para 1809 un decreto que afirmaba que los territorios americanos no eran colonias, sino reinos que tenían a su vez derechos de representación en el gobierno español. Todo esto lo hacen para evitar que las colonias empezaran movimientos independentistas. Lo van a lograr, pero por muy poco tiempo. Para poder concretar esta representación se solicitó a las capitales de todos los virreinatos españoles en el continente americano que eligieran representantes para que integraran esta Junta Central, o sea, la Junta Central de los españoles. O sea, lo que hacen con el decreto de 1809 es decir, que las colonias son reino en realidad y por lo tanto tienen que enviar un representante. Sin embargo, ¿qué pasa? Esta representación no fue muy desigual, ya que el número de diputados de los reinos americanos era muy inferior a lo de los españoles. ¿Qué va a pasar? Como les dije, van a ocurrir los primeros movimientos revolucionarios en América. Las autoridades coloniales y los criollos hispanoamericanos comenzaron a recibir con sorpresa las noticias de que lo que estaba pasando en España. Y para evitar el caos, algunos virreyes lograron que en las capitales virreinadas, o sea que en las capitales de los virreinatos, se jurara fidelidad a Fernando VII. Sin embargo, algunos americanos vislumbraron la posibilidad de aprovechar la situación para apoderarse de los gobiernos locales.
En el Virreinato de Nueva España, para 1808, el propio virrey propuso formar una junta de gobierno integrada por criollos y españoles, pero los españoles se opusieron y depusieron al virrey. Al año siguiente estallaron dos movimientos revolucionarios en América del Sur. Uno de ellos tuvo lugar en 1809, cuando en la ciudad de La Paz, en el Alto Perú, se formó la Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo, que está dirigida por criollos americanos que declararon lealtad a Fernando VII, pero que desconocían la autoridad de la Junta Central. Y poco después se formó en Quito, en el Virreinato de Nueva Granada, una junta de gobierno dominada por los criollos locales. Si bien esta junta juró fidelidad a Fernando VII, justificó su instalación por el temor de que los funcionarios españoles pusieran los territorios americanos en manos de José Bonaparte, es decir, bajo el control de los franceses. En poco tiempo, los reyes de Perú, Nueva Granada y del Río de la Plata lograron aplastar estos movimientos revolucionarios. Sin embargo, los virreyes eran conscientes de que su legitimidad, es decir, o sea, la legalidad de estar ellos en el poder y su aceptación entre los súbditos de la corona, que habitaban los territorios americanos, iban a depender del desarrollo de lo que pasara con España, sabiendo que los franceses podían lograr conquistar toda la península ibérica y el conflicto entre americanos y españoles se iba a agravar. Para principios de 1810 los franceses ocuparon el sur de España y la Junta Central se tuvo que trasladar primero a Cádiz y luego a la isla de León. En la isla de León lo que hace la Junta Central es nombrar el Consejo de Regencia y luego se autodisolvió. Lo que hace el Consejo de Regencia, a su vez, convocó a las Cortes, una especie de asamblea constituyente integrada por representantes de todos los reinos de la monarquía española. Las Cortes se reunieron en la ciudad de Cádiz, que estaba rodeada por el ejército francés, e iniciaron sus sesiones en septiembre de 1810. De ellas participaron unos 300 diputados, de los cuales 63 eran americanos. Los diputados estaban divididos en dos tendencias. Unos eran los tradicionalistas, que creían que lo más importante era expulsar a los franceses de España para garantizar la vuelta al trono de Fernando VII. Y por último, los liberales, que estaban inspirados en la idea de la Ilustración, que querían adoptar una serie de reformas políticas similares a las establecidas por la Revolución Francesa. Los liberales, que eran mayoría, lograron la sanción de la Constitución de 1812, que proclamó la igualdad ante la ley, división de poderes y la elección de representantes mediante el voto del pueblo. Esta Constitución, además aprobada por las Cortes, y a pesar de lo revolucionario del contenido que tenía, jura fidelidad a Fernando VII e impone el catolicismo como religión del Estado español. Por eso muchos afirman que conviven en ella elementos tradicionales como principio de la Ilustración. Y con esto entra en crisis España. Después vamos a ver cómo Napoleón se va de España porque pierde en Waterloo. Los españoles logran retomar el control, pero ya la situación en América se le descontrola. Bueno, toman apuntes y los entregan. Con alegría, con alegría.